Hablar de esta importante terapia de biodescodificación. Con ustedes les dejo a Miguel Moreno, reitero, él nos va a hablar, nos va a presentar el tema de la biodescodificación y el cáncer de la vejiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la conferencia? Muy bien, pues vamos a crear magia. ¿Quién le gusta la magia? Que alce la mano a quien le guste la magia, porque vamos a hacer magia el día de hoy. Y vamos a hacer milagros también. Cuando hablamos de la biodescodificación, vamos a hablar del doctor Hammer. Cuando hablamos de la bioneuroemoción, vamos a hablar del licenciado en psicología Henry Corbera. Pero cuando hablemos de Henry Corbera, tenemos que checar muy bien que este señor está revolucionando al mundo y habla con los corazones. El día de hoy quiero que no me escuchen con su mente, quiero que me escuchen con su corazón. Vamos a dar inicio con un pequeño video. En nuestra sociedad, la palabra cáncer por lo general se considera la puerta a una tragedia, pero a la sombra de la medicina convencional que durante años ha tratado de vencer esa enfermedad, existe otra alternativa tan polémica como poco difundida. Gracias, Gloria. Se trata de la nueva medicina germánica, donde en el origen de la enfermedad se puede encontrar el final de la misma. Informe especial de Teleantioquia Noticias. Informe especial. El cáncer es en la actualidad una de las 5 primeras causas de defunción en el mundo y se calcula que cada año mueren en todo el planeta más de 4 millones de personas por esta enfermedad. Entonces, ¿qué tan efectivos están siendo los tratamientos de la medicina tradicional? ¿Cuál es la verdadera cura para el cáncer? Aleida vivió durante gran parte de su vida con la zozobra de enfrentarse a un cáncer. Por herencia familiar, era muy probable que así sucediera, por lo menos eso le decían los médicos. Cada año se realizaba exámenes de control, hasta que hace una década la noticia llegó: cáncer de recto. El dolor mío era el dolor de mi familia. Yo ya era casada, tenía un niño muy pequeño. Lo enfrentó y como tratamiento le realizaron varias cirugías, entre ellas una ileostomía, es decir que las funciones normales del colon y el recto ya no existirían. También le realizaron sesiones de quimioterapia y radioterapia. El coloproctólogo que me operó dice que al abrirme no encontró nada. Pues fue sorprendente, pero decían que no encontró nada, simplemente me liberó de adherencias, me quitó una parte de la vejiga. Cuando todo parecía volver a la normalidad, su hijo fue diagnosticado con leucemia y falleció. Aleida fue a un chequeo de rutina y al parecer le encontraron metástasis del cáncer superado. Hace poco que vuelve a empezar como el dolor leve en la pelvis y por los controles que he tenido pues sin falta. Subió el antígeno, la resonancia salió, mostró la masa, el TAC, un PET que me hicieron. Aleida decidió no realizarse más cirugías, dice que se siente perfecta y solo piensa en vivir. Pero ¿qué relación pueden tener sus preocupaciones con los dos diagnósticos? ¿Pueden los conflictos psicológicos causar el cáncer? La nueva medicina alemana es la medicina de la libertad. Las personas se vuelven simplemente libres. Él es el doctor Rick Hammer, creador de la nueva medicina germánica. En 1978, tras la trágica muerte de su hijo, él y su esposa fueron diagnosticados con cáncer. Ella murió y él comenzó a estudiar las causas de su enfermedad. ¿Ve usted alguna relación entre la muerte de su hijo y su cáncer de testículo? No solo veo una relación, sino que la he comprobado con precisión en más de 600 casos. Hay siempre una relación exacta, y todos mis colegas están alborotados porque lo llamo a esto una ley.
Hammer concluyó que toda alteración fisiológica que no es producida por un veneno, una herida, una radiación o un estado carencial es el resultado de un conflicto biológico que se inicia en la psique, se localiza luego en alguna parte del cerebro y finalmente en algún órgano. De esa manera él llegó a la conclusión de que hay una ley en el comportamiento del fenómeno del cáncer, y es que el cáncer se dispara después de que uno ha vivido situaciones conflictivas, que las vive de manera dramática, inesperada y en soledad. Dentro de las 5 leyes biológicas que definió, el investigador alemán explica, entre otras cosas, que la enfermedad no es ni un castigo ni un desastre, sino un problema biológico que tiene sentido. El cuerpo utiliza un mecanismo para recuperarse. Entonces, ¿qué hacen los métodos tradicionales, según Hammer? Si tú tienes un tumor como respuesta a un proceso biológico y tú por medio de radioterapia, de quimioterapia, de cirugía, interrumpes la aparición del tumor y la solución al conflicto, es normal que el cáncer o el tumor vuelva a aparecer más adelante porque el organismo tiende a perpetuar en la respuesta biológica. Según la propuesta de Hammer, las enfermedades tienen 2 fases. La primera de alto estrés una vez llega el conflicto y una segunda fase, la resolución del conflicto, en la cual se presentan las respuestas biológicas evidenciadas en signos como masas para el caso de los diagnósticos de cáncer. Pero el cuerpo tendría propiedades autocurativas para superar la situación, como lo había advertido Hipócrates, el padre de la medicina, hace más de 2 milenios. Una vez que el individuo conoce cuál es la causa de su enfermedad y entiende que no es un proceso de mala suerte, no es un proceso como una maldición, sino que forma parte de una respuesta de solución, trayendo al individuo a la conciencia, sabiendo cuál es la causa de su enfermedad, el individuo empieza a desmontar el conflicto y se soluciona. A propósito de este tema, una paciente que superó un carcinoma de cuello uterino y otra que pudo prevenir un cáncer de mama hacen parte de los casos en los que la nueva medicina germánica han tenido efectos satisfactorios. Hace 4 años a Mayerly le detectaron carcinoma in situ de cuello uterino. Le dijeron que había que hacer cirugía y radioterapia. Mayerly estudió al Dr. Hammer y encontró que había una relación entre su diagnóstico y un conflicto de pareja recientemente vivido, que se presentó de manera dramática, inesperada y que vivió en soledad. El tema es poder entender realmente qué fue lo que pasó, cuál fue la situación emocional que se vivió y cómo solucionarla. Después de eso, permitirle al cuerpo que termine de realizar su proceso biológico de curación y eso es todo. Descartó la cirugía, la quimio y la radioterapia. Acudió a un terapeuta para trabajar la parte psicológica y complementó con medicina homeopática. Al año volví a sacarme exámenes y ya los exámenes salieron perfectamente bien. En junio de 2008, la inflamación y el dolor en su seno izquierdo dieron como diagnóstico un proceso tumoral inicial en Beatriz. Ella conocía la teoría de la nueva medicina germánica y decidió aplicarla. Se dio cuenta que un conflicto reciente con su hijo estaba asociado a su dolencia. Para él era importante empezar a vivir su mundo, pero esta madre, con el apego, quería tenerlo al lado y eso empezó a hacer conflicto en mí y empecé a enfermar de mi seno izquierdo. En lo primero que pensó luego del diagnóstico fue en la muerte, pero optó por resolver el conflicto con su hijo, mejorando su relación con él y aceptándolo tal y como era. La médica me hizo un tacto y me decía, aquí ya no hay, ese bultico y esa inflamación ya no está. Si te tomaste la droga y yo, pues te lo voy a reconocer, yo no me tomé la droga. Según su médica, en 6 meses evitó un cáncer de mama de manera sorprendente. El Dr. Hammer, de quien se dice ha tratado a unos 40.000 pacientes en 30 años, con una efectividad hasta del 80%. Un estudio publicado en la revista científica Clinical Oncology, realizado por 3 departamentos de oncología de hospitales de Sydney, Australia, en 2004, arrojó como resultado que en ese país solo el 2.3% de los adultos tratados con quimioterapia sobrevivían más de 5 años luego del procedimiento, mientras que en Estados Unidos fue del 2.1%. La práctica del Dr. Hammer sobre el cáncer ha sido tan controvertida que algunas asociaciones médicas en su propio país lo han inhabilitado para ejercer la medicina e incluso lo han llevado a la cárcel.
¿Será que este es el mismo caso de muchos investigadores que en su momento fueron tildados de locos por sus ideas revolucionarias, pero luego la sociedad les dio la razón al cabo de los años? Lo cierto es que en medio de todos los métodos hasta ahora, solo hay algo seguro en la lucha contra el cáncer: la voluntad de vencerlo. Tú no puedes delegar al médico para que te cure, porque realmente el proceso de curación lo haces tú. Luchar por la vida. Todo lo que encierra luchar por la vida. Dentro de nosotros tenemos una fuerza inmensa, es una fuerza que cuando la vemos y la encontramos nos da la solución a todo. Tenemos una fuerza inmensa. Quiero que se queden con esa frase en sus corazones. ¿Quién está de acuerdo en que no utilizamos el potencial de nuestro cerebro al 100%? Ya nos lo comentó aquí el doctor acerca de la película. Yo les voy a preguntar, ¿y por qué no lo utilizan? Por las programaciones que nos han impuesto, por todas las programaciones acerca de la educación, por las programaciones que nos dan nuestros familiares, por las programaciones que nos da el gobierno, por las programaciones que nos dan las instituciones de educación inclusive. No nos permiten desarrollar el 100%. Pero para eso estamos aquí. Estamos buscando. ¿Han escuchado hablar de la teoría del 70º mono? Pues aquí no estamos buscando monos, aquí estamos buscando hombres de luz. Esto lo profetizaron nuestros antepasados incas, lo profetizaron nuestros antepasados mayas, de que iba a iniciar una nueva raza y que esa raza, México, iba a formar una parte primordial de la nueva evolución de la humanidad, de esos seres de luz, de esos seres que van a desarrollar milagros, de esos seres que van a tener una reconexión con Dios, con su espíritu, con la naturaleza, con el universo. Cuando retomemos esa conexión que tiene mucho que ver con el corazón, van a pasar milagros. Y si ustedes abren su corazón el día de hoy, pueden suceder milagros. Pero los testimonios reales, y también yo he atendido a varios pacientes en donde han tenido cáncer de seno, y simplemente por darles una nueva programación mental, de manera automática se dispara un programa en donde se revierte la enfermedad de manera natural. Simplemente hay que tomar conciencia de cómo funciona el cerebro, porque el cerebro es una máquina maravillosa, pero es ni el 1% de lo que es el corazón, porque el corazón irradia mucho más energía, a nivel eléctrico 100 veces más que el cerebro, a nivel magnético 5000 veces más. Entonces vamos a hacer que esos corazones vibren el día de hoy. Estamos aquí siguen las situaciones. Bueno, el diplomado y consultas de la biodescodificación, también damos consultas. Vamos a dejar esta página ahí, porque les voy a contar una historia. Esta historia la cuenta mi maestro Greg Braden. Greg Braden es una persona que es programador de computadoras espaciales, pero se dedicó mucho a lo que es la sabiduría maya, por eso lo empecé a estudiar a este señor. Y nos dice Greg Braden una historia. Dicen que más vale una imagen que 1000 palabras, y como vamos a alargar el tiempo, vamos a utilizar una imagen poderosa, pero en un momento más. Primero quiero comentarles esta historia de que nacen dos gemelas con 7 semanas antes, o sea, prematura 7 semanas. 7 semanas. Entonces, unas cositas muy pequeñitas. Pero una de las gemelas, y quiero que pongan atención, porque las niñas, estamos hablando de niñas, y cuando hablamos del 70º mono, las monas fueron las que empezaron a hacer los cambios. Entonces, en el momento de que estas 7 vecinas nacen, una de ellas empezó a bajar sus signos vitales a tal grado de que iba ya a morir. En Estados Unidos se tienen protocolos en donde no se puede colocar
colocar a los recién nacidos juntos. Cuando son gemelos, se les tiene que colocar boca abajo. La enfermera que estaba allá a cargo, no había ningún doctor y rompió los protocolos y llevó a la niña con su hermana. Y esto fue lo que pasó. En el momento de que la hermana que estaba sana en el momento de que la niña que estaba a punto de morir es la del lado izquierdo, en el momento de que su hermana, que es la que estaba sana, siente la presencia de su hermana, ocurre esto. Y lo maravilloso es de que los signos vitales se empezaron a normalizar. ¿Qué poder tan grande tiene el ser humano que no lo aprovechamos? Un gran sanador que curaba con las manos, ¿sí saben quién? El Maestro Jesús. Muchas de las enseñanzas del Maestro Jesús están modificadas dentro de la Biblia, pero cada uno de nosotros tiene ese poder de sanación a través de las manos. Pero basándonos en este momento, nos vamos a basar principalmente por unos minutos en lo que nos proporciona Tiger Hammer acerca de todos los descubrimientos científicos. Él no toca para nada la espiritualidad, simplemente embriología, todo lo que es científico, y mis respetos para ese gran señor, porque gracias a ese señor se están salvando millones de personas. Que la comunicación la está llevando el maestro Enrique Corbera a nivel mundial, está bien, pero el crédito se lo merece el doctor Ryan Hammer, y lo dice Enrique Corbera en todas sus conferencias, que realmente la persona que tiene el crédito es el doctor Ryan Hammer. Él ha contribuido y ha colocado más información, todo lo que es la física cuántica, todo lo que es la filosofía, ha integrado todo lo que es la hipnosis ericksoniana, ha integrado todo lo que Mark Fletcher acerca del proyecto sentido, y Mark Fletcher simplemente no es otra cosa que todo el trabajo que hizo Anselm Schussenberger junto con 6 otros terapeutas acerca de transgeneracional, y después posteriormente Mark Fletcher desarrolla todo lo que es el proyecto sentido. De todo lo que les estoy hablando, traigo unos libros, porque esos libros los hice especialmente para los diplomados que estoy dando en diferentes partes de la República Mexicana, y ahorita se están abriendo oportunidades para ir a otros países, porque les vuelvo a repetir. Inclusive, la última vez que vino el maestro Enrique Corbera, él dijo claramente en el TEC de Monterrey que por qué, él no entendía por qué estaba viniendo a México, y todo lo que pasó en el año de 1519, lo sabemos. Sí se acuerdan de la historia. Y él dice que viene y que de México va a formar que va a ser un punto clave para que se distribuya toda esta información a nivel mundial. Pero también es muy importante recordar que en el año de 1519 los españoles estaban viniendo con un plan divino. ¿Cuál plan divino era? Fortalecernos genéticamente. Como raza, nosotros los mexicanos tenemos el genoma más rico de todo el mundo. Porque en el momento de que nosotros estábamos aquí, bajaban las culturas de Norteamérica y las de Sudamérica, se concentraban en Yucatán y había mezcla de sangres. Cuando llegaron los españoles, llegan con la raza negra, con la raza amarilla, con la raza caucásica, ¿y qué es lo que pasa? Nos enriquecen genéticamente, y en el momento de que nos enriquecen genéticamente nos hacen más poderosos para soportar los cambios que se están presentando. Regresando nuevamente con el tema del cáncer, es muy importante que la mujer le tome el poder. Muy importante, de suma importancia. Principalmente porque están pasando cosas muy difíciles a nivel mundial. Con todo lo que está pasando con Rusia, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, con Irak. Todo el tiempo, la mayor parte de las conferencias habla acerca de esta situación porque es como si fuera un cáncer del planeta. Y pasa ese tipo de situación porque el ser humano no sabe realmente quién es. Simplemente colocan a personas con un poquito de conocimiento en diferentes puntos específicos y programan a la mente, programan a los seres humanos para que se vayan a matar con otros seres humanos
y sin siquiera tener un motivo personal. Y las personas que están organizando eso tomándose un café muy a gusto. Y eso no es justo. Y es por eso que entre más personas vengan a este tipo de conferencias, va a haber un intercambio con los campos morfogenéticos que habla Robert Schiffrin. Porque no importa que otras personas que estén allá afuera están aprendiendo, porque nosotros somos como si fuéramos antenas y nuestros pensamientos interactúan con la atmósfera del planeta. Aquí estamos, no sé, alrededor de 150 personas, 200 personas, pero va a haber otras 200 personas en otra parte del mundo que van a estar recibiendo esta información. Así como funcionan los celulares, ya ven que nos mandan una imagen, nunca entra la imagen, nada más entra un código y una frecuencia vibracional. Así se manejan los pensamientos. ¿Qué tan importante es el pensamiento? Hay que empezar a estudiar un poquito al maestro Bruce Lipton, en donde él nos habla acerca de cómo los pensamientos van a estar interactuando con nuestras células. Y no hay cosa más poderosa que un pensamiento. Absolutamente todo, primero se llevó a cabo en la mente, para que después se materializara. Vean alrededor todo lo que hay en ustedes mismos. Primero fueron un pensamiento. Hay que retomar ese poder de la imaginación. Yo antes no utilizaba la palabra imaginación porque no tenía realmente el concepto del poder tan grande que es la imaginación. Y la imaginación es extremadamente poderosa. Empiecen a utilizar para sanar. Empiecen a utilizar qué tantas veces ustedes imaginan esos proyectos que ustedes tienen de vida. Y otro tema fascinante, los sueños. Hay que investigar qué es lo que pasa dentro de nuestros sueños. Para investigar de manera mucho más profunda, hay que estudiar un científico ganador del premio Nobel, Jean-Pierre Garnier-Mallet. En el momento de que empezamos a estudiar a Jean-Pierre Garnier-Mallet, nos da una serie de información acerca del yo cuántico y acerca de cómo cambiar nuestro futuro a través de conocer la física cuántica. Y todo esto lo dejaron nuestros antepasados hace miles de años atrás, en una sola página. Yo tengo un libro que se llama Civilización Maya Galáctica, también lo tenemos ahorita a la venta. Y en una sola página nos habla acerca de cómo se enlazan esas líneas dimensionales, tanto el presente, el futuro y el pasado, está concentrada en una sola matriz. Y simplemente por redescubrir esto, este científico ganó un premio Nobel. Entonces, es muy importante retomar ese poder. Y a las mujeres, dice el maestro Enrique Corbera, normalmente las personas que desencadenan un cáncer son las personas que en ocasiones son las que están cargando los sentimientos de culpa, o las personas que de alguna manera se sienten sometidas, desvalorizadas. Y para esto es un tema muy largo, porque para la desvalorización nos vamos a ir al cáncer. Cuando empezamos a estudiar las leyes del doctor Reigerhammer, sabemos que el endodermo va a ser la parte más antigua del cerebro. Y el endodermo va a estar correlacionado desde la garganta, todo lo que es el estómago, hasta el ano. También tenemos, más adelante vamos a ver un poquito más acerca de todas estas situaciones. Todo esto lo vamos a saltar porque ya está dentro de lo que hemos estado viendo. Aquí esto es a donde quería llegar acerca de la corteza cerebral, cómo está el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El endodermo es la parte más antigua. Por ejemplo, las personas que saben, las mujeres que saben de una infidelidad, es muy probable que desarrollen un cáncer. ¿Por qué? Porque se sienten desvalorizadas. Estuve tratando a una persona con esclerosis múltiple que casi no se podía mover. En el momento de que yo empiezo la terapia, normalmente duro 1 hora 20 minutos, pero en esa ocasión la terapia duró un poquito más de 2 horas. Normalmente las sesiones que yo doy son 4 sesiones. Una primera sesión
es para recoger información, la segunda sesión para hacer una apertura temporal y utilizar toda la información que Jean-Pierre Gabriel Mallet nos dice acerca de cómo cambiar nuestro futuro a través de la física cuántica. La tercera sesión utilizo una hipnosis ericksoniana en donde combino también todo lo que es la sabiduría maya para ir a vidas pasadas y recoger información de vidas pasadas para ayudar a la evolución de este cuerpo aquí y ahora. Porque muchas veces algunas situaciones que estamos experimentando vienen desde vidas pasadas. Y la última evaluación se hace un balance general de todo lo que se llevó a cabo, pero también se estudian mucho los sueños, porque hay mensajes encriptados dentro de los sueños en donde nosotros vamos a entender cómo el subconsciente se está comunicando conmigo para los cambios que yo tengo que hacer o para las situaciones que estoy viviendo aquí y ahora. Y esto se lo puedo comprobar. En el momento en que ustedes ingresen a sus sueños, ustedes van a viajar al futuro y al pasado y van a hacer grandes cosas en su vida. En el momento de que empezamos a estudiar el cerebro, vamos a ver que va a haber una correlación acerca de todas estas situaciones, desde la parte más antigua hasta la parte más moderna, y después dentro del libro se explica muy claramente cómo se hace un mapeo, cómo se hace una especie de mapa en el cerebro para saber lo que el doctor Brian Hammer maneja, que es el foco de Hammer, a dónde se van a producir esas situaciones de descargas eléctricas neuronales que van a producir pequeños daños en el cerebro y van a estar correlacionadas con una parte de nuestro cuerpo. Pero lo más importante es esto: tomar en cuenta de que estamos recibiendo una información del exterior y dependiendo de lo que yo tenga en mis pensamientos voy a poder transformar esa información, ya sea en enfermedad o simplemente en una experiencia de vida. Les voy a poner un ejemplo que dice el doctor Ryan Hammer acerca de 3 diferentes personas, bueno, son más, pero lo voy a sintetizar. 3 personas que van al trabajo, cierran la fábrica. Uno es el obrero simplemente va a estar correlacionando de que ya no va a tener para comer y puede desarrollar un cáncer de estómago. El jefe, como está marcando el territorio, él va a pedir una pérdida de territorio y puede marcar una desvalorización y puede generar un cáncer de hueso. Entonces es muy importante saber y desglosar y hacer un estudio personal para identificar de manera minuciosa de qué manera podemos revertir esas enfermedades. Y las enfermedades hay que verlas desde otra perspectiva. Las enfermedades son programas que nos van a ayudar a la supervivencia de la humanidad. Dice Carl Gustav Jung, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre. Y como bueno, estamos alargando el tiempo, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Tenemos el libro Civilización Maya Galáctica, también está en 800, ahorita lo tenemos en 490. Y también tenemos un curso de milagros. Las personas que no hayan escuchado hablar de este fabuloso libro, empiecen a escuchar, es física cuántica pura. Les voy a recomendar que lean el capítulo 28 que se llama El deshacimiento del miedo. Les recomendaré también que lean el capítulo número 10, Los ídolos de la enfermedad. Y así hay varios capítulos maravillosos en donde nos vamos a dar cuenta. Pongan mucha atención, y esto es muy importante. Nos vamos a dar cuenta que todo lo que está alrededor de nosotros no existe. Es creación de ustedes. Así que a la persona que ustedes están viendo ni siquiera existe. Ustedes me están elaborando a mí. Y yo a su vez los estoy elaborando a ustedes. También dice Albert Einstein, porque para entender todo esto hay que estudiar a grandes autores. Por ejemplo, Albert Einstein nos habla acerca de la teoría de la relatividad. Pero también nos dice que es tan majestuoso el universo que la mente del ser humano no puede comprender la mínima parte del universo. Eso es lo que pensaba él. Un contemporáneo de él, John Wheeler, él dice, con pocas palabras, si no existes tú, no existe el universo. Qué gran diferencia. Poder de creación. Cuando empecemos a estudiar la física cuántica vamos a entender el experimento de la doble rendija, qué es el observador, y nos vamos a dar cuenta que un electrón va a cambiar
ver su comportamiento si se siente observado. Tengo contactos con personas que trabajan en Ginebra, Suiza, el gran coleccionador de hadrones, no sé si sepan acerca de lo que hacen ahí. Chocan partículas. Descubrieron el bosón de Higgs en el año 2012, el 4 de julio. Para mí fue maravilloso porque lo venía hablando yo de eso desde el año 2009. A través de meditaciones pude ver cierto tipo de información que estaba relacionado con ese bosón de Higgs. En el momento de que nosotros empecemos a meditar y recordar esa gran enseñanza que nos dejaron nuestros ancestros, vamos a poder acceder a planos dimensionales para conectarnos con la divinidad. Y vamos a acceder a un campo cuántico en donde vamos a tener acceso para escribir libros aún más importantes que las obras que están ahorita plasmadas. Llámese la Biblia, llámese el Zohar, llámese el Bhagavad Gita, llámese el Corán. Porque simplemente todos esos libros, y quiero que me escuchen con su corazón, es un pensamiento de un ser humano. Y ese ser humano, ustedes son seres humanos que tienen una conexión divina, una conexión directa con Dios, y pueden hacer cosas mucho más grandes que eso. Y más que eso, y son palabras del Maestro Jesús, ustedes van a hacer cosas más grandes. Porque esta es una era en donde fue dado un conocimiento, se le llama terma, que es una terma cuando se oculta un conocimiento a muchas generaciones. Pero ahorita tenemos una oportunidad muy importante, estas generaciones, porque está saliendo un conocimiento maravilloso a la luz. Muchísimas gracias.